Hola amigos, en una nueva clase son bienvenidos esta vez. Estoy agradecido de estar ya terminando estos últimos capítulos del libro de Éter. Así que ha sido una experiencia especial este año. Hoy día, sábado entonces, tenemos nuestra clase final de Éter, 12 al 15. Que el programa de Ven Sígueme es hasta mañana 29 de noviembre de 2020. Ya estamos llegando a finales de año también. Por medio de la fe todas las cosas se cumplen, es el título de esta clase. Me encanta este tema y da para hablar muchas cosas. Espero que ustedes hayan podido leer estos capítulos, sobre todo el Éter 12, que es un capítulo muy potente en cuanto a la doctrina, que ya adelanta ciertos principios y doctrinas que Moroni mismo toca más adelante en su propio libro. Entonces, ahí tenemos en la imagen a este profeta Éter, de los últimos de esta nación, que se escondía en esa época, y solo salía de noche a ver las manifestaciones del pueblo, pero tenía que ocultarse debido a tanta persecución y dificultades, las guerras mismas. En el manual de Ven Sígueme se habla de algunos temas, por ejemplo, que la fe y los milagros, ¿cierto? También el tema, y lo bonito de esto es que este manual se actualiza simultáneamente con las cosas que pasan ahora. Por ejemplo, aquí ya se vinculó a lo que el profeta, ¿cierto?, hizo, la experiencia de la gratitud como experiencia sanadora, digamos. También se habla de Jesucristo, cómo nos fortalece. Un tercer tema es en cuanto al peligro de rechazar a los profetas. Hay más temas, creo que habían 4, pero en general estos temas se ven en Éter 12, 13, y en los 14, 15 vamos a ver más la decadencia completa y el fin de la nación jaredita. Entonces vámonos directamente a las escrituras. Vamos a ir a Éter 12. Como dije, este es uno de mis capítulos favoritos en todo el libro de Mormón. Primero está la exhortación del profeta Éter, luego en cuanto a un relato de fe, de cómo la fe ha producido milagros en el pasado, ¿cierto? Proporciona muchos ejemplos que también aluden a ciertas instancias que ya hemos estudiado. Luego habla de las debilidades, la fortaleza, la gracia, y otros ejemplos más de fe, concluyendo con el amor. Entonces, como dije, en este capítulo se entrelazan bastantes principios. Se habla de que Éter era el profeta del Señor en esa época. Coriam Tumr era el rey. Y bueno, aquí Éter empezó a profetizar, pero porque básicamente él quería y tenía el poder del Espíritu, pero no, al final fue rechazado una y otra vez. Él se cuenta que clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, y les enseñó el principio de la fe. Y este gran versículo 4, que seguramente es un versículo especial para muchos de ustedes, que dice: de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Es un versículo que nos menciona hartos principios también, pero por sobre todo la esperanza firme en que las cosas buenas vienen, un mundo mejor, dice, que es lo que todos necesitamos a la larga en esta época. Pero dice que esa esperanza también viene por la fe. Se entrelazan bastante. También Moroni a futuro enseña que la fe también viene por la esperanza. Entonces son principios que se van entrelazando y se van fortaleciendo a medida que los tenemos. Y al tener esta fe y esta esperanza son un ancla a las almas de todos los hombres.
El presidente Hinckley, me acuerdo que comparaba este versículo del ancla a la estrella polar. Y así como muchas cosas en el universo cambian, los ángulos, las posiciones, los movimientos incluso de los planetas, pero siempre veremos ahí fija la estrella polar. Esa es el ancla que también está hablando aquí Moroni, que para todos nosotros es tener esa esperanza y esa fe. Porque una esperanza certera en algo, con fe, así, una disposición a creer realmente en que algo va a suceder, algo bueno vendrá y en base también al realismo de mis acciones, a que yo estoy haciendo cosas para que vengan. Por supuesto que eso es un ancla, es como una meta firme, como yo estoy seguro que no seré movido de ahí. Por eso dice que los hace seguros y firmes. Y como dije, la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Por eso añade al final del versículo, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Entonces, no le creían a Éter. Y el 6 dice que Moroni entonces quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Y este versículo a mí me encanta mucho porque ya está enseñándonos lo que habíamos visto en algunas clases pasadas y también en algunas mucho más pasadas, porque es un tema que se ve bastante, que es la prueba de la fe. Y más abajo se va a ver también en este mismo capítulo que hay más indicios de que la fe es probada. Acá, por ejemplo, habla de que la fe logró ciertas cosas. Hasta el versículo 22, empieza más arriba. No sé, pone ejemplo, la fe de Amón y sus hermanos, lo que obró tan grande milagro. Entonces está hablando de esto, de los resultados también de la fe. Pero, por supuesto, antes da este pequeño consejo de lo que es la fe, en el fondo como una definición para ayudar al lector futuro a entender lo que significa la fe en realidad, porque a veces pensamos que la fe es milagro, nos vamos directamente a los ejemplos que puse, de que basta con creer y las cosas suceden, pero al creer también tiene que acompañarse otras cosas. Por ejemplo, creer a través de las aflicciones de la vida. Eso es la prueba también de fe. Por eso aquí quisiera leer algo que esto lo dijo Joseph Fielding Smith, y él dijo: ningún hombre puede obtener la salvación sin una extensa prueba de fe y obediencia a los principios de la verdad eterna que se han establecido desde el principio para la salvación y la exaltación de la humanidad. No puede simplemente un hombre obtener salvación. O sea, estamos hablando de lo máximo que aspira el hombre, la salvación en sus diferentes esferas, ¿cierto? Pero salvación como tal no es posible entonces obtenerla si no demostramos a Dios que hemos vencido esas pruebas de fe y obediencia. Algo así complementa el elder, no recuerdo, voy a ver bien aquí si es que James E. Faust fue el que dijo esto. Él dijo: todos deben pasar por un fuego purificador. Así, lo insignificante y lo que no es importante en nuestra vida se derretirá como la escoria, haciendo que nuestra fe se mantenga viva, fuerte e intacta. Parece que hubiera mucho dolor, angustia y a menudo congoja en todos, incluso en aquellos que procuran sinceramente hacer lo correcto y ser fieles. Aún así, eso es parte de la purificación que se requiere para llegar a conocer a Dios. Él está hablando de un refinamiento, una purificación. Más arriba habla del fuego purificador y lo resume diciendo que es necesario para llegar a conocer a Dios. Y yo lo interpreto como conocer a Dios, como actúa con los hijos de los hombres en esta tierra, pero también de forma literal, conocer a Dios, entrar a su presencia en el último día. Entonces es necesaria esta congoja, como le menciona él, continua, que a veces pareciera que a los justos también les invade de una forma bastante poderosa e incluso más nítida que al resto, pero es totalmente podríamos llamar netamente un requisito. Es algo por lo cual tenemos que pasar en esta esfera para poder conocer a Dios y ser salvos, como también dijo el presidente Joseph Fielding Smith.
Quisiera a la vez enseñarles una cita que me encantó de Jeffrey R. Holland, que él habla de 3 tipos de fe: la fe preparatoria, la fe redentora y la fe rigurosa. Él las cita de esta forma: la fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, con lo conocido, lo cual proporciona una base para creer. Y me encanta detenerme aquí porque al final las experiencias que vamos teniendo en la vida, si yo aprendo que me caí al hacer esto, me caí fuerte, grande fue mi caída, por supuesto que eso me ayuda a construir una fe mejor, para que cuando surjan situaciones muy complejas y similares, yo sepa cómo actuar con fe para vencer eso y no caer de nuevo, por poner un ejemplo muy vago, muy general. Pero así funciona. Yo voy construyendo una fe a través de lo que voy viviendo. Entonces eso me proporciona una base sobre la cual creer, una base también de conocimiento, sobre la cual la fe actúa y se comporta de una mejor forma para mi beneficio. Pero la fe redentora a menudo se debe ejercer en lo referente a experiencias venideras, a lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para lo milagroso. Aquí tenemos cuando las situaciones, cuando la vida misma nos pone en circunstancias difíciles sobre las cuales no teníamos idea qué hacer, no hemos vivido esto en el pasado, no sé cómo actuar, y a veces son pruebas que no son necesariamente negativas. Por ejemplo, las vive una mamá la primera vez, ¿cierto?, que va a dar a luz un hijo, no lo ha hecho nunca, no tiene idea a qué atenerse. Es una prueba bastante difícil desde el punto de vista de dolor físico y todas esas cosas, pero me imagino lo importante que es desde el punto de vista emocional el saber que ella va a poder engendrar, compartir el poder de la divinidad. Es un milagro también que viene de la mano con esta fe redentora, porque no se le ha puesto en esta situación antes. Entonces, el ejercer fe en que todo va a salir bien en esas circunstancias es vencer las dudas que vienen de lo desconocido, del futuro. Y eso ofrece, como dice ahí, una oportunidad para lo milagroso. En cambio, la fe rigurosa, la que mueve montañas, como la del hermano de Jared, esa fe precede al milagro y al conocimiento. Sustenta entonces 2 cosas: las cosas milagrosas, el resultado que esperábamos o que Dios nos envía, y también el conocimiento perfecto, sobre lo cual también hablaremos cuando toquemos Moroni 7 y otros capítulos en las próximas clases. Él tuvo que creer antes de que Dios hablase. Tuvo que actuar antes de que la capacidad para llevar a cabo la acción llegara a ser evidente. Tuvo que entregarse por adelantado a toda la experiencia antes de siquiera el primer tramo de su realización. La fe es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir, tanto en el futuro cercano como en el lejano. Esto está en el libro Cristo y el Nuevo Convenio del Holland, y es una cita fenomenal, porque a mí me ayuda a entender también por anticipado, cómo funciona la fe, esta fe rigurosa, que a veces pareciera que nos quiere refinar, ahogar en un fuego ardiente, pero que tiene ese propósito de que, como dijo James Allen, lo que ya está refinado y purificado ya no puede ni siquiera sufrir. Entonces, el Padre Celestial tiene ese objetivo para nosotros. Tiene un objetivo de que nosotros lleguemos a un estado más elevado. Y no hay ninguna otra forma sino es ejerciendo esta fe, que es aquella que aparentemente es la más rigurosa, que para algunos es castigadora. Algunos piensan que esta fe de creer en algo y recibir pruebas no tiene sentido. Como que tendría sentido la religión, el evangelio, si yo creyera en algo y recibiera solamente bendiciones. Pero se olvidan de este crecimiento que viene por medio de adelantarse a las experiencias con confianza. Ese es digamos, la esencia. Eso quiero decir, es la esencia de lo que significa el ser probados en la fe, como dice Moroni al final del versículo 6. Yo sé que hay mucho más que meditar en cuanto a este versículo, solo quería dar estas perspectivas para que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia, pero cada uno de ustedes yo sé que ha aprendido diferentes cosas de la fe en su vida. Espero que puedan comprender ahora lo que significa que esa fe que ya han adquirido
sea continuamente probada, porque será continuamente probada, no es una o dos pruebas en la vida, hay muchas más. Entonces aquí, continuando un poco con este capítulo que vamos a dedicarle gran parte de la clase, eh, empieza desde el versículo 7 hasta el 22, como dije, y después hay otro más en el 31, 30 y algo, no me acuerdo, que también habla de otro ejemplo de fe. Pero está hablando de incluso la fe de Cristo que tuvo él para manifestarse a los, o sea, más que la fe de Cristo, la fe de los que tenían hacia Cristo, ¿cierto? Para que Él se les manifestase como un ser resucitado. Da ese ejemplo. Da otros ejemplos, por ejemplo, aquí fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Aquí en este llamado, me acuerdo de inmediato al Matrese, ¿cierto? Que está hablando de aquellos que son llamados por su fe excepcional al santo sacerdocio. Aquí el 11, a mí me encanta este versículo. Y también yo hago un paralelo de este versículo del 11 con uno que está más abajo, que también pinta en verde, que creo, déjenme acordar, aquí, el 32, porque en el 32 se habla de una esperanza más excelente, aquellos que están teniendo como meta futura una de las mansiones del Padre, debido a su fidelidad. Con esa esperanza, entonces se transforma la misma en algo más excelente. Y por eso aquí el 11 dice: por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe, mas en el don de su Hijo Dios ha preparado un camino más excelente. Y es por la fe que se ha cumplido. Entonces, no es que la ley de Moisés era mala, no es que las cosas antiguas, pasadas, eran innecesarias o algo totalmente irrelevante, sino por el contrario eran una construcción de un camino, pero hacia un camino más excelente como el que mostró Cristo. Cuando se habla de algo con excelencia, se habla algo básicamente perfecto, algo sobre lo cual podemos pisar sin estar dubitativos si caeremos o no. Por eso es importante que vinculemos esto también con la roca que es Cristo, porque ese es el camino más excelente, es seguro y firme, como también decía sobre el ancla. Todas estas escrituras se relacionan y llegan a ese camino excelente. Y excelente no quiere decir tampoco ausente de pruebas, que lo tengamos siempre presente. No quiere decir que el camino es excelente porque está súper pavimentado, fijo, lineal. Entonces yo voy con mi auto, le pongo quinta y acelero al máximo, voy 200 por hora sin necesidad de preocuparme. No, ese no es el camino excelente. Un camino excelente quiere decir que es un camino seguro y firme, sobre el cual si yo camino y yo mantengo esa esperanza excelente en el futuro, independiente a que se crucen animales, personas, autos, a que el camino tenga quizás un hoyo por ahí y lo tenga que saltar. Por supuesto que ese es el camino que me está llevando derecho hacia el Padre Celestial. Quizás ese sueño de camino que nosotros tenemos de caminar sobre un sendero sobre el cual no tengamos que preocuparnos por nada, es el objetivo del plan de Lucifer en algún momento, de darnos esa salvación sin necesidad de acudir a un conocimiento preparatorio en base a experiencias, en base a el poder ser efectivamente probados. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Ese es un gran resumen de todos estos ejemplos. Todos estos fueron milagros, que se derribaran prisiones, que los enemigos fueran bautizados, que las cárceles se abrieran. Todas estas cosas, incluso que los 3 nefitas no gustaran la muerte en base a su deseo y fe. Aquí ya se entiende y es bonito que Moroni lo toque, que se acuerda de estos 3 discípulos y explique que fue también por la fe de ellos que el Cristo les concedió este gran milagro. Entonces todas estas cosas deben venir por la fe. Esta semana yo testifiqué en el primer día de dar gracias por las redes sociales. Di las gracias no a mi Padre Celestial, sino por mi Padre Celestial. Quise agradecer por todo lo que el Padre Celestial hace por la humanidad, por sus hijos, por todo lo que Él se tuvo que desprender, por entregarlo todo, inclusive su divinidad a través de su Hijo. Lo envió, se desprendió de Él en la expiación.
pero acompañándolo siempre, a través de un proceso que no podemos entender, pero su paternidad también para mí es un milagro. Y eso me ayuda a recordar lo firme que puede ser llegar a ser mi fe en Él, y lo segura y firme, porque al creer en un ser semejante, por supuesto que me va a ayudar a tener esos milagros de los cuales se está hablando acá. En el 19, este es bueno, antes del 19 quisiera terminar este resumen sobre la fe que dice: y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos. Entonces, por eso yo también puse aquí una nota de disertaciones sobre la fe, el gran libro que mantiene varios consejos y principios y enseñanzas sobre la fe. La fe no es solo el principio de acción, sino también de poder en todos los seres racionales, ya sea en los cielos o en la tierra. Fue por fe que se hicieron los mundos. Dios habló, el caos oyó, y los mundos se pusieron en orden por causa de la fe que había en él. Y así fue con el hombre. Él habló por fe en el nombre de Dios, y el sol se detuvo, la luna obedeció, las montañas se movieron, las prisiones cayeron, fueron cerradas las bocas de los leones, el corazón humano perdió su enemistad, el fuego su violencia, los ejércitos su poder, la espada su terror y la muerte su dominio, y todo esto por la fe que había en él. Con ese resumen se puede decir todo sobre la fe, lo que se habla en este capítulo. Entonces, solo invitarles a que podamos desarrollar esta fe, considerar las pruebas que vendrán y a lograr que junto a esta esperanza más excelente en el futuro, esta fe sea sustentable en nosotros mismos. Vuelvo al versículo 21, o sea 19, porque es quizás uno de mis versículos favoritos en todas las escrituras. Sobre todo esa parte que destaco. Dice: y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte aún antes de la venida de Cristo que no se les pudo impedir penetrar el velo. Y al tiro hago el margen, ¿cierto?, sobre el hermano de Jared, porque acá está aludiendo a eso. Sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe. 3 ideas sumamente importantes. Primero, realmente vieron con sus propios ojos, es decir, llegaron con realidad a ver, es decir, ver físicamente las cosas que habían visto. O sea, está hablando de que en el pasado habían ejercido fe, habían visto, pero explica la tercera idea con el ojo de la fe. Hay un ojo de la fe, es decir, hay una visión que podemos tener como preámbulo de las cosas venideras. Y no solo un preámbulo, podemos tener tan elevada fe que las cosas que podemos llegar a ver con nuestra mente, por así decirlo, pueden verse hechas realidad de forma a veces temprana, a veces muy a finales de nuestra vida, pero se hacen realidad. Entonces, no podemos pensar que la fe es solo una imaginación, pero sí lo que es la fe es un ejercicio también mental. Y aquí quisiera, no alcancé a ponerlo en la pantalla, pero voy a leerles de una parte de un libro que es un libro que a mí me encanta mucho, no es tan conocido, es de Grant Von Harrison, que se llama Invocando los Poderes Celestiales, pero contiene varias recetas de cómo actuar con fe para lograr nuestros deseos justos. Entonces es como un recetario, a veces muy detallado. Lamentablemente el libro como que quizás exagera un poco en seguir modelos, porque la verdad a cada uno le podría funcionar de forma diferente. Yo soy más abierto en cuanto a cómo funciona la fe, pero sí tiene varias cosas que me han ayudado a la vida. Por ejemplo, él cita a varios autores que han dicho que la mente es el agente del omnipotente revestida con este tabernáculo mortal, y debemos aprender a disciplinarla, a enfocarla, y a no permitir que el diablo interfiera en ella y la confunda, ni la desvíe del gran objetivo que tenemos a la vista. Si pudiéramos controlar nuestra mente, podríamos controlar a nuestros hijos, nuestra familia y el reino de Dios, y lograr que todo ande bien, mucho más fácilmente de lo que podemos ahora. Él está diciendo que, usa la palabra control, que para algunos es un poco fuerte en cuanto a controlar el reino o la familia, pero se entiende que está diciendo que podríamos tener más control sobre las cosas que
que tenemos a nuestro derredor si ejerciéramos un poder disciplinador de nuestra propia mente, si la logramos domar, por así decirlo, controlar nuestros pensamientos de forma real, ejercer fe a través de un ejercicio mental, de creer, de pensar. Y eso me lleva a este último párrafo que se titula, de hecho, El ojo de la fe, y quisiera leérselos hoy día. Dice: una de las mejores maneras de forzarse mentalmente es crear una imagen mental de lo que se está buscando y traerla a la mente repetidas veces. En un sentido literal, nuestros fines deseados necesitan ser creados espiritualmente en el cerebro antes de que se puedan visualizar. Mediante el proceso de la fe, usted puede visualizar lo que puede lograr con la ayuda del Señor en una forma de visión. Ver con el ojo de la mente es ver con el ojo de la fe. Y cita también Éter 12:19 y Alma 5:15. Uno puede adiestrarse mentalmente haciéndose preguntas y pensando en las varias respuestas, explotando las varias soluciones de un problema y pensando con cuidado en las consecuencias de cada alternativa. También el repaso mental es un buen ejercicio. La mente es capaz de ensayar cualquier cosa que intente lograr, tal como tomar un examen, correr una carrera, dar un discurso o escribir una composición. Todo este proceso puede facilitarse si aprende a dedicar ciertos periodos diarios a la meditación. Me encanta eso porque está hablando del poder mental como fuente de una fe real y verdadera que nos va a dar frutos. Entonces, y lo vincula también a la meditación. Mientras más meditemos o pensemos cosas, mientras los asuntos los tratemos de resolver en nuestro cerebro, eso también es ejercer fe. Porque la fe no es solamente un agente externo como a veces pensamos, que es algo que viene como si nos dieran una fe, porque a veces pensamos mucho que la fe es un don, como un regalo, ¿cierto? Y hasta cierto punto no es, es un don de Dios. Hay algunas personas que tienen el don de la fe mucho más desarrollado que otras, y hago hincapié en eso, desarrollados, porque una vez que obtenemos el don, es nuestro deber desarrollarlo. Entonces la fe no llega al 100% en nuestro corazón como un roble, sino más bien como una semilla que requiere el desarrollo. Entonces, las cosas que habían visto con el ojo de la fe fueron las que se hicieron realidad y se regocijaron, por supuesto. Quisiera entonces invitarles hoy día a todos ustedes que están presenciando esta lección a que puedan usar su mente para de tal manera que la puedan adiestrar para obtener estos milagros. Visualícense en el futuro. Usen el ojo de la fe. Si quieren llegar a ser, si hay algún estudiante que quiere llegar a ser médico y le está costando en la carrera, visualícese como médico una y otra vez en su mente, créalo. Para algunos podría ser un autoengaño, pero no. El visualizarse, el crear imágenes mentales, el repetir cosas en nuestra mente que sean positivas y nos traigan mayor seguridad a nosotros mismos, es un ejercicio que desarrolla la fe desde lo más profundo de nosotros, sobre todo si lo llevamos al campo de la meditación. Y hay otras cosas que uno puede llegar a aprender sobre eso, que tienen relación con ya biológicamente el cuerpo humano. Pero hablando de lo espiritual, por supuesto que la fe va a crecer a medida que usemos nuestro cerebro. Y como dijimos más arriba, que nos llenemos de obras continuamente buenas. Bien, sigamos. Entonces, quisiera también hacer una pausa. Aquí dice que el Señor, ya en el versículo 23, Moroni le dice: Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, y empieza a hablar de la debilidad que él sentía en cuanto al escribir. Y en todo este contexto viene el gran versículo 27, que ha sido un emblema por generaciones del libro de Mormón, en seminario, en instituto, en la iglesia en general. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Esta vez, cuando estudié esta clase, no sé por qué, pero
la frase basta mi gracia fue lo que me resaltó mucho. Otras veces yo destacaba quizás si se humillan ante mí, tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes, por ejemplo. O doy debilidad para que sean humildes, que son principios importantes. Pero esta vez, cuando lo leí, es como si se me hubiera autodestacado, ¿cierto?, la frase basta mi gracia. Y esto me ayudó también a comprender lo que Moroni quería entregar, porque en el último versículo de este Éter 12, él también dice que a fin de que la gracia de Dios, o sea, todo lo que él está enseñando, la exhortación que está dando en cuanto a Jesús, es para que a fin de que de que la gracia de Dios, del Hijo y del Espíritu, permanezca en nosotros. ¿Y por qué? Porque todo esto que hemos hablado de tener fe y tener esperanza, y que aquí está después en el versículo 34 ya hablando de amor, porque como dije al inicio, esto se está relacionando con estos tres principios, se relacionan mucho, sobre todo esperanza y fe, apuntando hacia el amor. Habla de la necesidad que tenemos después de haber actuado con amor para completar lo que nos falta. Y eso se le llama gracia, y la gracia está muy relacionada con la debilidad. No podemos hablar de debilidad sin hablar de gracia. Es por eso que quisiera dejarles esta cita y algunas escrituras que preparé. Primero, debilidad y gracia. Como resumen, yo creo que Jesucristo nos salva del pecado, pero también de las deficiencias. Y aquí tenemos que hacer una diferencia, porque a veces hablamos sobre debilidad en dos contextos. Generalmente la debilidad en general habla de aquellas cosas producto de la caída, y sobre las cuales yo pienso que no necesitamos arrepentirnos por esas debilidades. Muchos dicen, perdóname por estas debilidades, pero en el fondo por lo que debemos pedir perdón es por nuestros pecados, nuestros errores, no las debilidades en ese sentido. Pero también está el otro sentido de las debilidades, que también lo dice aquí el elder Neil A. Maxwell en esta cita que quisiera compartírselas. Él dice, cuando en las Escrituras leemos acerca de la debilidad del hombre, ese término abarca la genérica y necesaria flaqueza inherente a la condición humana, como les expliqué recién, en la cual la carne influye en el espíritu incesantemente. De eso no nos vamos a desprender, porque verdaderamente de eso se trata, tener un cuerpo. Entonces, después dice, sin embargo, la debilidad asimismo abarca las debilidades específicas de cada uno, las cuales se espera que venzamos. Esas sí las podemos vencer porque quizás son producto de un desarrollo en la vida en la cual nos van quedando vacíos, puntos débiles, talones de Aquiles, por así decirles. Y dice que la vida suele dejar al descubierto estas debilidades. A veces podemos identificarlas, aunque cuesta, porque ¿quién de ustedes ha estado en una entrevista de trabajo, por ejemplo, y le hacen esa típica pregunta, mencióname tu principal debilidad o las tres principales, y uno trata de tener una falsa modestia ahí, ¿cierto? Y se pone un poco avergonzado, porque a veces las debilidades de forma muy honesta podrían jugarnos en contra si estamos compitiendo por algo. Pero por otro lado, si las disfrazamos, no estamos teniendo el deseo de reconocerlas ni de mejorar. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí también. Y aquí les pongo 5 escrituras clave para comprender la gracia como solución a nuestras debilidades. Primero tenemos 2 Corintios 12:9, que dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Hebreos 4:16 se lee, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno porque la verdad es que la gracia, como decíamos en el pasado, no es tan así como que tenemos que esperar al último día para que el Señor nos perdone lo que nos faltó y nos ponga su gracia, sino que la gracia es un poder que podemos ejercer en el día a día. La gracia de Cristo nos habilita en el progreso. También Jacob en el libro de Mormón dice, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad para que sepamos que es por su gracia, por lo que tenemos poder para hacer estas cosas. Finalmente tenemos 2 más. Alma 26:12 que dice, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil, por tanto no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Qué hermosa esa escritura.
Y Moroni 10:32, creo que es el antepenúltimo versículo de todo el libro de Mormón, que dice: y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Su gracia os es suficiente para la perfección en Cristo. Su gracia es suficiente. Entonces esto es completamente ligado a basta mi gracia. De verdad que basta la gracia, pero ¿a quiénes? A todos los que se humillan ante mí. Y el que se humilla es el que reconoció las debilidades. Por eso esto va de la mano. Alguien que solo reconozca fortalezas, que nunca se autoconvenza de que le falta para llegar a la estatura de Cristo. Que por supuesto que alguien que no reconoce eso tampoco va a reconocer que necesita gracia. Es por eso que a ellos no les va a ir bien en el día final. Y esto se relaciona con el amor, porque ustedes habrán escuchado esa otra escritura famosa que dice que, hablando de la caridad, el que la posea en el postrer día le irá bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque el que ama también es amado con esta gracia de Cristo. Porque el amor, recordemos primero de Juan 4:7 creo que es, que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces este amor, esta reciprocidad de amor también es perfecta en cuanto a eso, a lo que nos va a faltar. Porque Él con todo el amor del mundo nos provee de su poder para convertir estas debilidades y flaquezas en fortalezas, en cosas que nos hacen sentir fuertes. Entonces, por eso el amor que habla acá en el versículo 34, bueno, de hecho el 33, es un versículo muy semejante a Juan 3:16, ¿cierto? Que habla de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá dice: recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo a fin de volverla a tomar, con el objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. En ese contexto entonces tenemos el 34, que dice: y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar. De eso estoy hablándoles. ¿Por qué no pueden si no tienen caridad? Porque no tienen esa unión, esa comunión con Cristo en cuanto a dar y recibir. Entonces, por lo tanto, no pueden recibir esa gracia, porque tampoco han reconocido la parte que les falta. No han tenido caridad tampoco con ellos mismos. Pero sobre todo esta primera parte dice: este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Subrayé este y es, porque este amor es caridad. Amor y caridad, para muchos en el mundo son cosas diferentes, como que el amor es lo máximo, ¿cierto? El amor no solo romántico, sino cuando nosotros estamos siendo buenas personas, estamos siendo amorosos también. Y por otro lado, la caridad, que se ha malinterpretado a través de los siglos como que simplemente es donar cosas. Por ejemplo, hay enfermos, les dono medicamentos, hay desnudos, les dono ropa, hay hambrientos, yo les dono unos sándwiches y eso es caridad. Pero con respecto a eso también les presento una gran cita de Elder Ashton que me encantó. De hecho voy a poner después aquí en la pantalla el resumen de esta cita que me encanta. Pongan mucha atención porque esta es una cita quizá un poco desconocida, pero totalmente poderosa, la van a recordar toda su vida. Dice: la caridad quizás sea en muchos sentidos una palabra que se interpreta mal. A menudo equiparamos el concepto de la caridad con visitar a un enfermo, llevarle comida a algún necesitado o compartir lo que nos sobra con aquellos que son menos afortunados. Sin embargo, la verdadera caridad es mucho, mucho más. La caridad verdadera no es algo que se dé, es algo que se adquiere y que se incorpora a nuestro ser. Y cuando la virtud de la caridad se graba en nuestro corazón, nunca más volvemos a ser los mismos. Esto hace que el solo pensar en menospreciar a los demás sea repulsivo. Quizás adquiramos la mayor caridad al ser amables los unos con los otros, al no juzgar ni adjudicar categorías a los demás, al limitar nuestras malas opiniones de otras personas o permanecer en silencio. La caridad es aceptar las diferencias, debilidades y faltas de los demás, es tener paciencia con alguien que nos haya fallado, es resistir el impulso de sentirnos ofendidos cuando alguien no hace las cosas de la manera en que nos hubiera gustado. La caridad es rehusar aprovecharnos de las debilidades de otros y estar dispuestos
a perdonar a alguien que nos haya herido. La caridad es esperar lo mejor de los unos de los otros. Me encantó, así que les pongo aquí el resumen. La caridad verdadera no es algo que se ve, es algo que se adquiere y que se incorpora a nuestro ser. Esa incorporación del don del amor, del don de la caridad, ese amor, ¿cierto? Y lo compara al amor de Cristo, el poder poner otras cosas por delante nuestro, sobre todo al prójimo, que es como lo hizo Cristo. Eso es la verdadera caridad, y si no la tenemos, no nos irá bien. No podremos entrar a alguna morada eterna que el Padre nos haya tenido preparada por el buen uso, ¿cierto?, de nuestro albedrío, el vencer las pruebas de fe, el tener este amor, el reconocer debilidades. Todas estas cosas son parte del Evangelio que tenemos. Les dejo esto para que ustedes lo puedan meditar mucho en su corazón. Este versículo 34 a mí me impactó mucho. Tiene varias ideas que podemos ahí segmentar y estudiar a fondo. Y yo les testifico que el amor de Dios, del Padre Celestial, que significó entregar a su Hijo en sacrificio infinito y eterno, y el amor del Cristo mismo, de poder sentir incluso estar separados de la presencia de Dios y aún así atreverse a expiar todas sus creaciones, testifican de que el amor que yo pueda tener quizás no va a llegar a tales alcances, pero sí a que podamos tener un amor de poder poner por delante a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, incluso familias, a nuestros hermanos que ministramos. Muchas veces los tenemos que poner delante de nuestras propias necesidades. Eso es caridad, y el que la posea le irá bien. Entonces se nos está acabando un poco el tiempo, así que voy a dejar algunos temas para que ustedes solamente los analicen. Aquí se mencionaba también esto: porque has visto tu debilidad, se ha fortalecido. De eso estamos hablando. También vi una parte aquí, dice: el hermano de Jared dijo al monte de Serín, apártate, y se apartó. Esto siempre yo me acuerdo de esta escritura, porque muchas veces se habla de mover montañas con la fe como algo muy simbólico, pero aquí está declarando que sí sucedió, y fue el hermano de Jared el que lo hizo. Y al final tenemos estas cosas que hablan de, como dije, de la gracia. Así que les dejo que este capítulo de Éter 12 sea un estandarte para ustedes, para que logren sus metas, sus deseos justos a través de la fe y la esperanza que proporciona esta ancla. Entonces, hermanos, pasando al capítulo 13, solo quisiera decirles que 13, 14 y 15 lo vamos a ver muy rápido, porque el 13 ya habla de que a Éter fue rechazado. Y después se habla más que nada de la Jerusalén, la que sería reconstruida. Por lo tanto, no se iba a llamar Nueva Jerusalén, sino la Jerusalén nomás, la antigua, pero reconstruida. Y también la Nueva Jerusalén, que sería edificada en el continente americano. Hay otra Nueva Jerusalén, ¿cierto?, que es la de Enoch, que va a descender del cielo también al continente americano. Pero estas dos capitales, Nueva Jerusalén y Antiguo Jerusalén, ya habíamos visto hace como 3 o 4 clases que van a ser las dos capitales sobre las cuales el Señor gobernaría en el milenio. Hace alusión a esto, también nuevamente al resto de la posteridad de José, que iba a recibir estas cosas y iba a estar en estas tierras americanas. Se habla de que Jared se ocultaba, ¿cierto?, en esta roca, en un hueco de roca. En fin, vamos a ver un video de 3 minutos o menos que habla y resume bien esto que vivió Jared hasta que la nación fue destruida. Entonces voy a poner este video. El número de jareditas comenzó a crecer y se hicieron ricos. Escogieron a un rey para que fuera su líder. Pasaron muchos años y los jareditas se volvieron inicuos. El Señor envió profetas para decirles que se arrepintieran o serían destruidos. La gente no escuchó a los profetas. Intentaron matarlos. Hubo guerras y hambre en la tierra. Muchos jareditas murieron. El Señor envió a otro profeta llamado Éter. Él predicaba desde la mañana hasta la noche, diciendo a los jareditas que creyeran en Dios y se arrepintieran.
Éter dijo a los jareditas que si creían en Dios, algún día vivirían con el Padre Celestial en un mundo mejor. Éter dijo a los jareditas muchas cosas importantes, pero no le creyeron. Lo obligaron a irse de la ciudad. Éter se escondía en una cueva durante el día a fin de que no lo mataran. De noche salía para ver lo que les estaba ocurriendo a los jareditas. Él terminó de escribir la historia de los jareditas mientras estaba escondido. El Señor envió a Éter ante Coriantumr, quien era un rey jaredita inicuo. Éter le dijo que se arrepintiera o viviría para ver morir a todo su pueblo. Coriantumr y su pueblo no se arrepintieron. Él trató de hacer matar a Éter, pero este huyó y se escondió en la cueva. La gente era tan inicua que el Señor maldijo la tierra. No podían dejar sus herramientas o sus espadas en ningún lugar, porque al día siguiente esos objetos habrían desaparecido. Todos los jareditas peleaban en las guerras, incluso las mujeres y los niños. Coriantumr guiaba a un ejército y otro hombre llamado Shis guiaba el otro. Coriantumr y Shis eran hombres inicuos. El Espíritu Santo se había alejado de los jareditas a causa de la iniquidad de ellos. Satanás tenía completo poder sobre ellos. Los jareditas lucharon hasta que Coriantumr y Shis eran los únicos que quedaban. Cuando Shis se desmayó por haber perdido mucha sangre, Coriantumr le cortó la cabeza. La profecía de Éter se cumplió. Coriantumr fue el último jaredita que quedó con vida. La gente de Zarahemla lo encontró. Éter terminó de escribir la historia de los jareditas. Ellos habían sido destruidos a causa de su iniquidad. Más tarde, los nefitas encontraron los registros de los jareditas. Ahí teníamos entonces, de forma clara, lo que pasó, lo difícil que fue para este profeta el tratar de convencer incluso a Coriantumr y de esa manera traer nuevamente la paz, pero al final tuvo que ocultarse solamente, no fue propio que siguiera predicando, y es por eso que este versículo aquí, el 13, relata que se ocultaba, y después más abajo está el motivo, el 20 está el motivo porque en el fondo fue destruido el pueblo. Dice que la palabra del Señor vino a Éter de que debía ir y profetizar a Coriantumr que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. Pero esto no pasó. Entonces por supuesto Coriantumr después ve el cumplimiento de estas palabras de Éter. Ahí parte, digamos, la última escena. También por aquí había un versículo, no recuerdo bien cuál, pero que hablaba un poco de cómo se llegó a este nivel, digamos, de tanta fusión de sangre. Sin embargo, vamos a pasar al versículo 14, que solo el 14 ya habla de todas estas guerras, sobre todo al final, creo que Shared, no me acuerdo bien el nombre, Shis, perdón, este gran que todos le temían con su ejército, ¿cierto? No vamos a entrar en mucho detalle porque perderíamos mucho tiempo entendiendo todas estas guerras, pero vámonos al Éter 15, que aquí tengo algunas cosas para destacar al final. Primero, que eran millones. Aquí dice que 2 millones del pueblo murieron y con sus esposas y sus hijos. O sea, fácilmente podríamos duplicar o triplicar esta cifra. Por lo tanto, esta nación fue sumamente grande. Quizás comparándola con las naciones después de los lamanitas, quizás esta era mucho más grande. Entonces, y como era tan grande, y en una parte dice que no tenía ni siquiera la gente después para sepultar a sus muertos, quedaban ahí en la tierra arriba. Por eso esa tierra que encontró el pueblo de Zarahemla era una tierra que olía mal. Había habido una destrucción, mucha sangre, fusión de sangre a flor de tierra. Entonces, el 3 dice que su alma se afligió y no quiso ser consolada, refiriéndose a este Coriantumr, que él vio esta destrucción. Me causa mucha nostalgia y pena esto de su alma se afligió y no quiso ser consolada. O sea, ya se entregó a la destrucción. Él ya había recibido esta advertencia profética de que él iba a sobrevivir a su pueblo y ser el testigo de toda la destrucción. Entonces,
este fue, Coriam Tum fue el que encontró, ¿cierto?, al pueblo de Zarahemla, y vivió 9 lunas con ellos, con ese pueblo, en la época del rey Benjamín, el gran vidente. Entonces, aquí al final se describe un poco. Este es el versículo que buscaba, pensé que estaba en el otro capítulo, pero aquí está el motivo real de por qué cayeron. Dice que el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes a fin de que fuesen destruidos. Al final, cuando hay tanta dureza de corazón que solo Satanás te puede influenciar, es cuando los pueblos se han ido a la miseria. Aquí arribita dice que tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos que hendían el aire en sumo grado. Era una escena horrible estar ahí, yo creo, y escuchar tanta lamentación, que lo vuelve a describir en el 17, los gemidos. Y en fin, al final, como dice el 26, se prepararon para morir a la mañana siguiente, después de una serie de batallas. Al final quedaron todos, cayeron menos Coriam Tum y Shis, y dice que Coriam Tum le cortó la cabeza a Shis, y bueno, y ahí se cumple la profecía. Coriam Tum se da cuenta que él queda vivo, ¿cierto?, pero después muere igual. Pero dice que el Señor le habló a Éter y le dijo: sal, y salió y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor. Y concluye de esta manera, dice: si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. O sea, con tal que yo pueda obtener salvación, y quedémonos con eso en esta clase hoy, con tal de que accedamos a esa salvación, a esas moradas del Padre, lo que el Señor quiera, yo lo acepto. Y Él quizás daba esa opción autoconsoladora de ser trasladado o de sufrir la voluntad del Señor en la carne, lo mejor o lo peor en esas condiciones. Pero Él lo aceptaba. No importaba lo que el Señor pusiera en Él, en su camino, si era con el objetivo de salvarse. Eso es fe, es un ancla. Les invito a que podamos tenerla. No importa, ese no importa me encanta. Señor, ponme lo que sea en el camino, no importa, con tal que yo me salve. Y lo comparto con todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.